Amén. Confiemos que sea... Sí. Sí, ahora. Confiemos que sea el Señor el que nos hable. Amén. ¿Se oye? A ver, allí está el tema. Vale, tranquilo, darle tiempo. Gracias, hermano. Hoy quiero hablar del favor de Dios y las pruebas. Son cosas que parecen opuestas, pero que normalmente vienen juntas, ¿eh? Muchas veces estamos pasando por un momento donde se ve claramente el favor de Dios sobre nuestra vida. Siempre está ahí el Señor, porque cuando recibimos a Jesús, Él ya va a permanecer en nosotros siempre que no lo neguemos realmente voluntariamente, ¿no? Siempre va a estar ahí, pero su favor, hay momentos en que lo notas claramente, pero es como un viento que viene a favor, pero a veces es al revés. Estás en medio de una prueba, parece que viene un viento de prueba y estás ahí y no sabes muy bien, pero quiero decirte que eso es parte de la vida cristiana, es parte de la vida de la Iglesia y es parte de todos los personajes bíblicos que han marcado realmente algo en la historia de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, si piensas en Daniel, fue una persona con un favor especial delante del emperador de su época. Ni siquiera los sabios, ni sátrapas, ni los entendidos, ni los adivinos, ni toda la gente que tenía en su entorno podían interpretar un sueño, por ejemplo. Y Dios le dio la capacidad a ese joven que tenía la unción de Dios, el favor de Dios en su vida, de hacerlo. José en Egipto, también anteriormente, lo he dicho al revés, José pues era otro joven que, aunque fue dejado por muerto por sus hermanos y engañaron al padre incluso haciéndole creer que había muerto, llega a Egipto como esclavo, luego poco a poco vemos que el favor de Dios en su vida y la gracia de Dios en su vida hace que poco a poco va subiendo, va llegando a un punto en que Dios le da un conocimiento también para interpretar el sueño de Faraón y finalmente está puesto como gobernador de Egipto, un hombre tremendo, con la gracia de Dios, con el favor de Dios. Pero si pensamos en personajes del Nuevo Testamento, también vamos a ver a Jesús, que ahí vemos el favor de Dios a tope, y vamos a ver su vida, vamos a ver cómo Él vence todo obstáculo para traer la salvación, digamos, ser salvador del mundo entero, de la humanidad, ¿no? Y vemos ahí ese agrado que Dios tenía sobre él. Y vemos así una serie de personajes, San Pablo, etcétera. La Iglesia, nosotros mismos, pero hay un personaje en la Biblia donde se ve de una manera extraordinaria el favor de Dios, y es Salomón. Si vas a Primera de Reyes 10, del 6 al 9, la versión Reina Valera, estás viendo cómo Salomón adquirió una capacidad extraordinaria para atraer a los reyes incluso de la tierra que se sentaban a sus pies para escuchar acerca de su sabiduría. Ya habían oído, como la reina de Sabá, que viene desde lejos, viene con tesoros, con oro, con mucho oro, y lo trae a los pies de Salomón. Pero ya al estar ahí, no solamente fue lo que había oído, sino que vio con sus propios ojos que el favor de Dios está en la vida de este hombre. Y ella le ve como alguien del agrado de Dios, dice la Biblia, del agrado de Dios. Tenía el favor de Dios. Era dice, ya no es por lo que me han dicho, es por lo que veo.
Y claro, ella se fijó en su entorno, cómo trataba a sus sirvientes, sus ministros, cómo iban vestidos, cómo iban presentados, cómo se desenvolvían, y se ve que la influencia de Salomón y el favor que tenía de Dios en su vida también había producido a su alrededor una diferencia muy grande respecto a las demás naciones. Es un rey que en la Biblia aparece como alguien muy privilegiado entre los reyes. Pero quiero decirte una cosa en cuanto al favor de Dios. Favor de Dios significa ayuda o servicio que se solicita o se presta gratuitamente a una persona. No es algo que merece la persona. En el caso bíblico, en los casos bíblicos, no es que alguien se merezca eso, sino que Dios lo concede. Es como decir, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe, ¿no? El favor de Dios lo recibe de manera inmerecida. Nadie por su esfuerzo, por su capacidad, por su tremenda luz en su vida o por mucha fuerza o mucha inteligencia o por sus capacidades, puede ser esa persona merecedor del favor de Dios. Amén. Estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. O sea, realmente el favor no lo podemos fabricar como seres humanos, es algo que te viene por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, quiero decirte esto dejando claro que es por su gracia. Lo vemos aquí con Salomón y hay otros ejemplos, como el de María, por ejemplo. Abre tu Biblia en Lucas 1:28. María era una joven desconocida. No se habla mucho de María realmente, de cómo era como persona, como joven. Yo he estado en el pueblo ese, Nazaret, y la verdad es un pueblo muy común. Es un pueblo donde llegas y vas cuesta abajo, luego subes, luego bajas. No es un pueblo en un llano maravilloso, con unos edificios, callejuelas estrechas, ahí van en burros cargados para arriba, para abajo, etcétera. Era un pueblo de lo más corriente. Y la chica, pues era una chica como las chicas de ese pueblo, jóvenes. ¿Qué voz y voto tenía María en medio de la sociedad de su tiempo? ¿Qué voto tenía en aquel tiempo una jovencita ahí en ese pueblo? De hombre, de tal, de cual, ¿no? Entonces, ¿te puedes imaginar el cuadro? Pues ahí, en medio de eso, Dios irrumpe en la vida de María. María no buscó que Dios viniera a su vida a través de un ángel, el ángel Gabriel. Y lo primero que le dice es, salve. Eso es un saludo, es como decir, hola, ¿no? Pues salve. Y luego dice estas palabras. Entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, tengo que quedarme en esta raya, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿no? Es un personaje del cual vamos a oír hablar mucho estos días navideños. Salve, muy favorecida. Muy quiere decir altamente, altamente, muy favorecida. Charitou, en griego, muy favorecida. Una persona del agrado de Dios. Así como era, sencilla. Podía haber sido otra chica del pueblo, pero no, fue ella la que fue a donde fue el ángel y le habló. Claro, ella, todos sabéis el cuadro. No entendía lo que le estaba pasando. No entendía. Y al final dice, pero bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Y entonces el ángel le dice, escucha, va a ser así, así, pero no olvides esto. Para Dios no hay nada imposible. Repítelo al que está a tu lado. Para Dios no hay nada imposible.
Y entonces ella, esta chica tan sencilla, ¿vale? Pues hágase conmigo conforme a tu voluntad. Claro, ahí vemos que Dios escoge a esta persona, le dice que es muy favorecida, pero es para cumplir el propósito que Él tiene, de traer el Salvador del mundo a través de esa joven que va a quedar embarazada del Espíritu Santo y va a ser el vehículo que Dios va a usar para que Jesús viniera a la tierra, ¿no? Y entonces tienes que entender eso, que Dios te da su favor, pero va a cumplir un propósito a través de tu vida. Esto es muy importante que lo entendamos. Ahora, el favor es algo que no merecemos, pero el favor de Dios deja un rastro, deja una estela. Es como, igual que un barco de vela, es como un barco de vela. ¿Os habéis subido alguna vez en un barco yendo a Formentera, por ejemplo? O volviendo, yo me he subido no sé cuántas, posiblemente miles, varios miles, porque ida y vuelta, ¿eh? Y a veces he estado 4 o 5 días yendo y viniendo de Formentera en mi trabajo de guía. Durante 35 años te puedes imaginar la de veces que he ido y vuelto de Formentera y he pasado los Freus. Pero a veces me sentaba en la parte trasera del barco y ¿qué veo? Veo una estela, ¿eh? Veo un rastro que va dejando, un surco que va dejando ese barco sobre el mar, ¿no? Y entonces cuando tú tienes el favor de Dios, dejas una estela. Salomón dejaba una estela ahí donde estaba, se notaba. La reina de Sabá vio que sus sirvientes, que había algo ahí, ¿eh? La influencia de Salomón le había llegado a todos, había algo que se notaba. María también. María dejó una estela. A pesar de las dificultades, dejó una estela. Fue a ver a su prima, a Elizabeth, ¿y qué pasó? De pronto, la criatura, Elizabeth estaba embarazada, le dice el Señor, está embarazada de 6 meses. Salta en ella y es lleno del Espíritu Santo. Allí se manifestó el Espíritu Santo en aquel lugar con el saludo de María y el saludo de Elizabeth. O sea, en ese intercambio de saludarse hubo una manifestación del Espíritu de Dios y luego ella alaba a Dios, el Magnificat, ¿eh? Sale de ahí. Es como el canto de Ana, la mamá de Samuel. De pronto es inspirada, alaba a Dios, habla de Israel, habla de lo que viene, habla de algo nuevo que está ahí para venir y llegando para que se cumpla el propósito de Dios. Entonces, Dios la bendijo, ¿eh? De esta manera y dejó ese rastro, ¿no? Y lo que te quiero decir es que a mayor favor, a mayores dones que puedas tener en tu vida, mayores rastros va dejando, mayor estela. Lo que hay que ver es también en nosotros qué estela dejamos nosotros. Dejamos esa estela de ese favor, de esa influencia de Dios que salpica a los que están con nosotros, está con los demás también, o dejamos una estela que la gente quiere irse a 1000 kilómetros lejos de nosotros. ¿Qué estela dejamos en nuestra vida? ¿Qué rastro vamos dejando? Es importante que entendamos esto, porque el favor de Dios deja rastro en las personas y a través de las personas y llega también a los demás. Ahora, si tú dices, tengo un favor de Dios, pero ese favor de Dios resulta que te aparta del pacto con Dios y del pacto con tus hermanos y de la comunión y de la iglesia, ese favor no viene de Dios realmente. Entonces hay que saber también reconocer el favor de Dios. Ahora,
juntamente con el favor de Dios en la vida del cristiano, están las pruebas. Pasamos por pruebas. La iglesia pasará por sus pruebas. Jesús mismo pasó por las suyas. Juan el Bautista está bautizando al pueblo y está predicando arrepentimiento. Y llega Jesús y Juan le bautiza, pero se oye en el momento del bautismo una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabéis el cuadro? La paloma, el símbolo del Espíritu Santo sobre él y la voz de Dios que se complace en su Hijo. Pero aunque era el Hijo del agrado de Dios y tenía el favor de Dios y en ese momento era algo especial, inmediatamente el Espíritu Santo le lleva al desierto. Y en el desierto tuvo que ser probado. Y ahí en medio de la prueba tiene que vencer las tentaciones del diablo. Son tentaciones que también todos tenemos que pasar: la fama, el poder, la opulencia, las riquezas del mundo, el conocimiento de la tierra, en fin, todo lo que te puede ofrecer esta vida natural. Se la ofrecían a Cristo, pero Cristo lo rechazó porque no cayó bajo esa tentación y salió victorioso de la prueba. Dice la Biblia que Jesús en Lucas 4 volvió en el poder del Espíritu del desierto. Y entonces superó esa prueba, pero las pruebas están ahí, Jesús las tuvo que pasar. Y al emprender su misión ministerial, porque una iglesia siempre está en misión. La iglesia nunca debe estar dormida o esperando que alguien remueva aguas ni nada. La iglesia siempre está en misión, es como un dinamismo. Cristo era así, era dinámico. Y entonces al emprender su misión ministerial, el favor de Dios en su vida que tenía, esa luz, esa presencia maravillosa, esa comunión con el Padre, no impidió que tuviera sus pruebas y pasó por ellas. Pasó por ellas hasta la cruz. Amén. Y venció. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo venció por su sacrificio. Tú y yo somos salvos. Tú y yo recibimos el favor del Padre mediante la obra gloriosa de Jesucristo. Pero Él tuvo que pasar. Si puede, pase de mí esta copa, ¿no? Pase de mí, Señor, todo el pecado que va a caer, que voy a llevar de toda la humanidad sobre mí. Esto me desconecta de ti. Voy a quedar desconectado de mí. Si puede, pase de mí esta copa. Pero tuvo que pasar por esa copa y vencer. Amén. Venció en la cruz. Aleluya. Venció la muerte. Venció todo lo que había que vencer. No hay nadie más alto en cuanto a superar pruebas que Cristo. Aleluya. Pero volvamos a la tierra. Volvamos a Salomón. En el caso de Salomón, ¿qué pasó? Porque tenía un favor extraordinario. Vamos a mirarlo en el capítulo 11, verso 1 de Primera de Reyes. ¿Cómo empieza el verso? Dilo conmigo en alto. La primera palabra, ¿qué dice? Pero, pero. Todo lo que viene después es debido al pero. Pero, hay muchos peros en la vida. Señor, te seguiré a donde sea, pero deja que primero, pero por aquí, pero por allá. Hay muchos peros. Y Salomón, el pero, ¿cuál era? Muchas mujeres, tenía una mujer ya, la mujer de la hija de Faraón, pero había muchas mujeres extranjeras y llegó un momento que su corazón se desvía del pacto con el Padre, con Dios, y empieza a levantar altares para los dioses de tantas mujeres, no se sabe si cuántas eran, no sé cómo pudo aguantar, ¿no? Yo con la mía me basta.
Si eran 1000, no me extraña que se le cayera el pelo al pobre. La cuestión es que hubo ese pero, ¿vale? No supo pasar su prueba y era un hombre extraordinario. Con todo y con eso Dios le permite seguir su reinado, pero luego en las generaciones siguientes se ve la decadencia. Jeroboam, etcétera. Hay ya unos pecados, ya había una estela ahí de pecado que se había infiltrado y ahí poco a poco no superó esas pruebas y fue cayendo cada vez más. Y bueno, ahí está el tema. En el caso de María, es diferente. Claro, era muy favorecida. Pero ahora explícale a tus padres que estás embarazada de alguien invisible que te ha dejado encinta. A ver qué padre, qué madre crea una hija que le va a decir que un ser invisible la ha dejado embarazada. Yo no sé lo que piensas tú. Pero esto era una prueba increíble para una joven como ella. Y luego explícaselo a José, que quería dejarla cuando se enteró que estaba embarazada. Explícale a ese pueblo con tradiciones súper cerradas, porque era un pueblecito, posiblemente era una mujer devota también. ¿Qué iban a pensar ahí en la sinagoga? Y la sociedad. Tuvo que pasar su calvario, sus pruebas, ahí en medio. Y para colmo, cuando tuvo el hijo, resulta que Herodes, el rey del gobierno, decide matar a todos los niños de la edad de Jesús, de recién nacido, ¿no? Entonces tienen que huir a Egipto, ¿no? Tú imagínate la de prueba que pasó María, esta joven. Amén. Ella no solo aguantó, creyó al Dios de los imposibles, aleluya, dejó una estela de bendición tras ella. ¿Cómo estás tú enfrentando tus pruebas? Empiezas a quejarte, empiezas a tal, empiezas, ¿no? Como el pueblo que salió de Egipto quejándose por todo el camino, ansiando las cebollas y los guisos de la esclavitud. Y Dios tuvo que tratar con ellos continuamente. Entonces, quiero decirte que las pruebas vienen, pero te voy a decir otra cosa. Los conflictos, ¿para qué sirven realmente? Los conflictos sirven para trazar los propósitos de Dios, para que se cumplan, y también para la madurez de las personas que siguen a Cristo, para tu madurez. Aleluya. En tu vida, en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios sabe acerca de nuestra incapacidad y Él de alguna manera te va a ayudar porque Él sabe lo que está pasando. Pero tiene que cumplir sus propósitos contigo, con la iglesia. Tiene que cumplir, quiere que entiendas que tienes que pasar por esas cosas porque es parte de la vida y es así. Es así. Pero Dios dice que juntamente con las presiones, los conflictos, los problemas, no va a permitir más de lo que puedas tú soportar. Amén. Y esto es una promesa maravillosa. Y entonces en el caso del pueblo de Israel, vemos un pasaje en Éxodo capítulo 13, verso 17. Ahí vemos la sabiduría y la estrategia de Dios para ayudar a su pueblo a vencer en medio de la prueba, ¿no? Habían salido de Egipto y luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice la Escritura, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Sigue el verso. ¿Qué dice?
porque estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, el pueblo no estaba preparado en ese momento para la guerra. Era un pueblo joven en cuanto a nación ahí en el desierto, joven en armas, en cosas de guerra. Venían de una esclavitud. No estaban preparados para luchar contra los filisteos. Y entonces Dios, de alguna manera, aunque van por este camino, hacen un rodeo. Pero no sé si es a los 30 días o más, resulta que los vuelve a traer por esa zona. Y ahí tienen que luchar contra los amalecitas. Todos sabéis el pasaje. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues quería que se mentalizaran, querían que se prepararan para poder luchar adecuadamente. ¿Qué es eso? Dios, tienes que confiar en Dios en medio de la prueba, en medio de los conflictos, en medio de las situaciones difíciles de desierto. Tienes que confiar en Dios. Y si en un momento hay un desvío del lugar por donde tienes que ir, que sepas que tarde o temprano Dios te hará volver por ahí y tendrás que hacer frente y tendrás que luchar. Y esto nos habla de que no podemos darle la espalda al enemigo. ¡Aleluya! Hay que estar ahí, delante. Hay que luchar y hay que vencer. Porque estás hecho para eso. Tienes a Dios de tu lado. Tienes el favor de Dios. Las pruebas te van a madurar. Te van a perfeccionar para la obra de Dios. Amén. Aleluya. Pero las pruebas sirven para que sepas lo que es el miedo. Hay gente que siempre está huyendo del miedo y de la ansiedad. Es parte de la vida. El miedo, la ansiedad, la desesperación. Marcos 4:35, ¿qué dice? Que Jesús, después de haber hecho lo que hizo, le dice a los discípulos, oye, ya cuando llega la noche les dice, pasemos al otro lado. Dilo conmigo, pasemos al otro lado. No pasemos de todo. Pasemos al otro lado. Tenían que cruzar el charco en una barca e irse al otro lado. Pasemos al otro lado, dice Jesús. Y entonces los discípulos se meten en la barca y él también. Y cuando están en medio cruzando aquello, ¿qué pasa? Les viene la prueba de las pruebas. Hay una tempestad y madre mía, ya está. El miedo, la ansiedad, la desesperación. Pasas por esto tú. A ver. Mientras más pase, más preparado estarás. Si sales, ¿eh? Porque el diablo se pone las botas en esos momentos también. Y entonces están ahí, Señor, y lo despiertan. Jesús está durmiendo. ¿Tú crees que estaba durmiendo? ¿Cómo vas a dormir en medio de una tempestad, hombre? Estaba en los lugares celestiales, hombre. ¿Tú te imaginas dormir en medio de los freus, desencadenado el agua allí, que hasta un barco de línea en un momento saltó a la isla de Sporks y se quedó encallada allí? Un barco de línea, de esos grandes. Tú no vas a dormir en medio de los freus desencadenados. Yo lo he pasado con niebla y la gente asustada, los turistas ingleses y las cajas moviéndose en un goleta de eso, una goleta de esta. Porque las agencias que se pasan, enviar los turistas en medio de un día de tormenta. Eso es una desgracia por dinero, ¿no? ¿Hasta dónde llegan la gente de negocio? Pues estaban ahí, la gente llorando, los niños gritando, y el capitán, que era un lobo de mar, Antonio, dice, tranquilo Guillermo, tengo la brújula, y he pasado por aquí tantas veces, y allí entre los islotes, el tío no se veía nada, y la barca, wow, wow, y la gente llorando, gritando, y allí pasó. Amén. Pues los discípulos estaban ahí. Y el Señor, tranquilo. ¿Qué quería que hicieran Jesús? ¿Por qué estaba ahí, callado? Querían que se dirigieran a la tempestad y le hablaran
Amén. ¿Por qué? Porque los estaba preparando para lo que venía. De hecho, muchos de estos cristianos primitivos acabaron ejecutados por el Imperio Romano. Se los estaba preparando. Pero los discípulos le despertaron. ¡Señor! El Señor se levanta y calma el mar, ¿no? Calma, le habla al viento. Cállate, ¿no? Y apacigua. Un hombre lleno del poder de Dios y la unción de Dios y el favor de Dios apacigua el mar, enseñándole a los discípulos lo que tienen que hacer. ¿Es la primera vez que alguien trata así con elementos? No, Josué dijo, sol, detente en Gabaón, y se detuvo el tiempo. O el reloj de Acaz, aquel profeta, el rey que moría, y le alargó 15 años y se paró el reloj. Fue una señal. ¿Quieres que retroceda o que adelante? ¿No? Es muy difícil mover la hora. Pero para Dios no hay nada imposible. ¡Aleluya! Y en la prueba es donde se tiene que mostrar la confianza en la palabra de Dios. ¿Qué había dicho Jesús? A ver, ¿quién recuerda el primer verso? Pasemos. Muy bien. Gloria a Dios. Gracias por la Biblia, gracias por la palabra de Dios, Señor. Gracias. No adoro la Biblia, adoro a Dios, pero doy gracias a Dios por la palabra. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. Jesús ha dicho, pasemos al otro lado y va a pasar el barco al otro lado. Cuando llegan esas tempestades, pues ya está. Algunos hasta se tiran el agua ya de pavor, de desesperación. Y digo, bueno, pues ya me tengo que dejar que morir, pues venga, allí, me tiro ahí. Una vez en Esvedra estábamos Juanito, Ricardo y yo, y la barca se hundía. Y a punto estuvimos de saltar en la barca. Nos hubiéramos hundido también en medio de aquello. No es fácil, ¿eh? Hay momentos y momentos. Pero en los momentos más difíciles es cuando tienes que confiar en la palabra de Dios. Es cuando tienes que decir, la palabra de Dios vence en medio de mis tempestades, en medio de mis dificultades, en medio de mis incomprensiones, en medio de mis medios, de mis remedios, de mis tataramedios. Ahí tengo que confiar en la palabra de Dios y no ver la tempestad más grande que Jesús. ¡No! ¡Aleluya! No, no. Aunque las olas entren en la barca, no son más grandes que Jesús. Jesús ha dicho, pasemos al otro lado y pasaré. Aleluya. Jesús no va a decir algo que no se va a cumplir, hombre. ¿Qué crees más tú? ¿Tus pruebas son más grandes que la palabra de Jesús en tu vida? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto me hubiera gustado que gente que conozco de muy cerca hubiese entendido esto? Que la palabra de Jesús es lo más importante. No importa la prueba. Yo he pasado por pruebas. La más grande a los 40, 41 años. Pruebas grandes. Pero hay que superarla. No sé hasta qué punto la he superado. Igual de vez en cuando algo ha quedado ahí. Pero la he superado esa prueba. Estoy a veces me equivoco en el tiempo, 26 años de ella estoy. ¿He acertado esta vez? 27, voy camino de 27. Ya es que ni te acuerdas ya casi. Eso es superar. Ahora volvamos al texto. Los conflictos sirven para eso, pero en las pruebas te enfrentas al miedo, a la ansiedad y a la desesperación. Los discípulos creían que iban a morir mientras Jesús dormía dentro de la misma barca.
le despiertan, calma la tempestad. Qué contraste, ¿eh? Pero piensa en esto. Jesús nos enseña un nuevo estilo de vida. No solo te enseña algo, te enseña un estilo de vida, de ser, de actuar, de confiar en la palabra de Dios. Venga la prueba que venga. Aleluya. Entonces entendemos que el propósito del enemigo, ¿cuál es? A través de las dificultades y prueba. Es que el propósito es desalojarnos. ¿Qué quiere decir estar desalojado? Estar en una mudanza, salir del lugar en el que moras, vives. Quiere desalojarte de la posición que tenemos en Cristo, ¿entiende? Que es una posición de confianza y de fe en Él, al creer lo que Dios ha dicho. Él quiere desalojarte de eso, quiere traer dudas, trae a nuestra vida desesperación y oscuridad para hacernos ver la dificultad como más grande de lo que Jesús ha dicho. Esta es la realidad. Entonces tenemos que pensar, ¿qué voy a hacer yo en medio de las pruebas? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a utilizar esa palabra que es una espada, un arma que Dios me ha dado para abrir camino en medio de la prueba? Amén. Los discípulos tenían que hablar al problema, declarar la autoridad de Cristo en esa situación, porque estaba en la misma barca. Jesús está en la misma barca que nosotros. Nos olvidamos de eso. Lo que pasa es que a veces está callado, está enseñándote algo. Quieres que haga lo contrario de lo que piensas. Esto es muy difícil. Porque tu pensamiento te dice, voy a morir, pero Jesús te dice, quiero que tengas vida y la transmitas a otros. Amén. Es un proceso. Hay que probar. No es fácil, ¿eh? Hay que probar. El que tenga sed, venga a mí y beba, dice Jesús. En aquel día grande de la fiesta, en Juan 7:37, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Por qué dice eso? Tú cuando bebes no coges un bidón así y haces, ya bebí. Muchos no llegan nunca a entregarse por eso, porque creen que se van a ahogar con Dios. Prueba, tú tomas un poco, pruebas. Y a medida que pruebas, hay un campo que se abre, en medio de la prueba también. Hay algo que se manifiesta ahí. Aleluya. Somos introducidos en la esfera del reino. Dios te abre una puerta y con el favor de Dios descubre los recursos del reino de Dios. Pero no olvides, el ejercer el poder de la palabra de Dios siempre trae oposición. Porque hay poder ahí. Es poder contra poder. Es diferente cuando bla, 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 ¿no? Y termino con esto ahora, los discípulos. Otra faceta que ocurre cuando en medio de las pruebas es que tenemos que orar para que la valentía de Dios, el denuedo de Dios, nos llene. Hechos 4, versos 14, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 31. ¿Cuál es el cuadro? El cuadro es el cojo y el templo de la hermosa. Pasan Pedro y Juan y el cojo está allí pidiendo como cada día. Todo el mundo le conocía allí en Jerusalén. Yo mismo he visto dónde está la puerta de la hermosa con el guía que nos acompañó por ahí. Y allí, en medio de eso, dicen los discípulos, ni plata ni oro tenemos, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el cojo saltó, empezó a bailar allí, empezó a alabar a Dios. Y toda la gente, ya fuesen fariseos o menos fariseos, o de a pie, o quienes fueran, vieron a ese hombre
cojo de toda la vida que conocían, saltando allí en medio. Maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? El concilio arrestan a... ¿Por qué? Porque se había juntado ahí una multitud y empezaron a hablar de Jesús. Y entonces el concilio los arresta y reconocen dos cosas. Primero, que habían estado con Jesús. Reconocían que habían estado con Jesús porque era gente sencilla, sin letra, del vulgo, corriente. Sin embargo, notaban que el poder de Dios se había manifestado. Eso es lo que molestaba a los fariseos. El poder de Dios se había visto ahí en operación. Eso es lo que les molestaba al concilio. ¿Cómo te va a molestar que un cojo salte de alegría, hombre, si Dios acaba de sanarle en el nombre de Jesús? Entonces le dice, mira, no queremos que habléis más en el nombre de Jesús. Y entonces fíjate la sabiduría de esta gente, un don que Dios les había dado. Le dice, considerad si es más importante obedecer a Dios u obedecer a los hombres. Y al revés, obedecer a los hombres u obedecer a Dios. Y los dejaron boquiabiertos. Entonces lo que vieron es que eso, que habían estado con Jesús porque se había manifestado ese poder de Dios. La palabra, bla, 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 pueden hablar 40.000 cosas, no pasa nada. Pero ojo, que no se manifieste ese poder igual que con Cristo, hombre. Eso me revoluciona a todo el mundo. Ese era el dilema del concilio. Pero hubo otra cosa. Viendo con el denuedo que hablaban, con la valentía, con el arrojo. Eso les molestaba también. Intrepidez. La palabra denuedo son varias cosas: brío, valor, esfuerzo, intrepidez, decisión, resolución, arrojo, determinación, audacia, ánimo. Lo contrario, los antónimos, son cobardía, desánimo, indecisión. Y entonces, acabo con esto. Los discípulos los soltaron. ¿Y qué hicieron? A escondernos, que ha llegado el coronavirus, ha llegado el problema. No. Fueron a lo suyo, les contaron lo que había sucedido. ¿Y qué hicieron? Seguidamente empezaron a orar. Estaban unánimes, unidos, orando. Mira, Señor, creador de los cielos, de la tierra, mira sus amenazas, mira lo que hicieron con tu Santo Hijo Jesús, pero mira las amenazas y haz que tus siervos hablen con denuedo la palabra de Dios. Danos más denuedo todavía. ¿Quieres vencer la prueba? Danos más denuedo todavía. Aleluya. Mientras extiende tu mano para que se hagan señales y maravillas. Aleluya, qué valientes. ¡Wow! ¿Cómo enfrenta la prueba esa gente? ¿Cómo la enfrentamos nosotros? Oremos, hermanos. Preguntémonos. ¿Queremos ver una manifestación del reino de Dios en Ibiza, así como en los Hechos? Hay que preguntarse, ¿qué tipo de evangelio busco? ¿De comodidad o de valentía? Si solo busco un evangelio y una liturgia que caiga bien a la gente, que caiga bien, de aplauso, que de los aplausos luego se transformen en pedradas, se transforman, igual que se aplaude.
que no moleste a los presentes. Un evangelio así, una liturgia así, eso no es dar en el blanco. Estamos fallando. Porque en ese caso la demostración del poder de la palabra y el denuedo de Dios sobran totalmente. Pero es precisamente lo que no puede faltar, porque vendrán pruebas y necesitamos ese denuedo, no solo el favor, necesitamos vencer en medio de las pruebas, salir con fe, confiando en la palabra de Dios. Aleluya, necesitamos ese denuedo de Dios, esa determinación de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Una iglesia que tiene el favor de Dios va a enfrentarse a pruebas y ataques y vencerá mediante su fe en el poder de la palabra de Dios. Pero tiene que permanecer firme, unida y llena del Espíritu. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Aleluya.